Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también a Pecose por la invitación. Por favor, me confirman si es que se escucha bien. Espero que se esté escuchando correctamente el audio y que todos y todas tengamos acceso a la presentación que se está proyectando. Perfecto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su confirmación. Bueno, mi Claro. nombre es Elisene Vázquez de Velasco, soy jefa del área laboral del estudio Martinot. Y bueno, como indiqué, estamos acá muy contentos de poder participar de esta sesión gracias a la cordial invitación de APECOSE para compartir con ustedes algunos aspectos que en el transcurso de el ejercicio de nuestra profesión legal, de nuestra orientación a las organizaciones empresariales y a las asociaciones civiles a las que tenemos el agrado de acompañar en sus temas legales, hemos podido, digamos, recoger y recolectar respecto a cómo hacemos para prevenir accidentes de trabajo, ¿no? Con las consecuencias, sabiendo y reconociendo cuáles son las consecuencias importantes que estos pueden generar en las organizaciones, y tomando en consideración que es de interés de los empleadores en estos tiempos tener un enfoque y una mirada más preventiva de los riesgos que suponen las actividades laborales de cara a tener un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo dinámico y bajo el principio de mejora continua. Entonces, a grandes rasgos, en esta sesión vamos a conversar un poco sobre el contexto en el cual nos movemos todos quienes, digamos, estamos en contacto con las dinámicas laborales, con las actividades de trabajo, así como las principales obligaciones o los documentos que van a ser materia de revisión por parte de las autoridades laborales, en específico por parte de SUNASIL, en caso se presente una denuncia o se presente un accidente de trabajo, y las consecuencias que pueden decantarse en caso haya un accidente de trabajo con consecuencia fatal. Sin mayor preámbulo, vamos a hablar un poquito, como les dije, del contexto. La idea es que, tomando en consideración que es un espacio hasta el momento con un número de participantes no multitudinario, así que en cualquier momento, por favor, levanten la mano, siéntanse en la libertad de intervenir y hacer o formular las preguntas o los comentarios que consideren necesario para que la sesión se desarrolle de manera dinámica y no sea un monólogo solo de mi parte. Entonces, comenzamos. Como les informaba, este es un poco el contexto en el cual nos movemos, ¿no? El contexto en el cual los empleadores tienen que desarrollar sus actividades. Hay un caso emblemático, no sé si ustedes recordarán que en el año 2019 esta noticia fue bastante sonada y bastante trágica, tomando en consideración que, como consecuencia del accidente que ocurrió en este local de McDonald's ubicado en San Miguel, fallecieron dos jóvenes, una chica y un chico bastante jóvenes, 18 y 19 años, estaban iniciando su recorrido laboral, y fallecieron electrocutados por una descarga eléctrica de la máquina expendedora de bebidas que se encontraba en la cocina mientras ellos estaban haciendo las actividades de limpieza que tenían programadas. Bueno, casi 3 años después, SUNASIL informó a fines del año pasado que la empresa Arcos Dorados, que es quien gestiona la franquicia de McDonald's en el país, terminó de cancelar la deuda de las infracciones laborales que le fueron impuestas y que ascendieron a un total de 845.670 soles, ¿no?
Las infracciones laborales, y solamente a manera de ejemplo, acá yo las he listado, pero lo que se identificó y hasta la última instancia en sede administrativa fue confirmada y bueno, la empresa decidió no judicializar este caso hasta donde no se ha llevado una acción contenciosa administrativa. eh, es que no se realizaron evaluaciones de riesgo y controles periódicos de las condiciones de trabajo del personal a cargo de la operación, no se cumplió con brindar información y capacitación a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, ni se advirtió de los riesgos que implicaba la ejecución de las actividades en el puesto de trabajo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo no contenía los estándares de seguridad para ejecutar las limpiezas de las áreas que estos chicos tenían a su cargo. No se acreditó la entrega ni el uso de los equipos de protección personal mientras estaban realizando esta actividad de limpieza. No se brindaron las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ni en las instalaciones, ni en las maquinarias o en los equipos empleados. Esto en específico por el hecho de que se llegó a determinar que la máquina expendedora de bebidas presentaba ya una falla eléctrica que no fue atendido oportunamente, y finalmente se determinó que no se realizó una supervisión efectiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto precisamente porque la empresa conocía sobre los desperfectos de esta máquina expendedora y no solo no tomó acción al respecto, sino que no dispuso la paralización de las labores y de las labores de limpieza en un espacio que ya se había identificado como riesgoso. El contexto también nos indica que hay una fiscalización permanente y continua y a nivel nacional por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para verificar el cumplimiento del estándar legal de las normas de seguridad y salud ocupacional, ¿no? De hecho, hace unos días, precisamente en orden de estas funciones de supervisión que tiene SUNAFIL, se notificaron cartas circulares a todos los empleadores en el país, indicándoles que se había advertido que no se había registrado en el registro la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o la designación del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y se otorgó un plazo para que se pudiera acreditar esta designación o este nombramiento, un plazo lo suficientemente largo además para que quienes no hayan realizado el proceso de elección interna para la elección de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor lo pudieran hacer. Entonces, esto es de carácter permanente. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tiene una preocupación bastante importante respecto de la verificación de las normas de seguridad y salud en el trabajo, y de hecho forma parte de las actividades de fiscalización de oficio que programan, ¿no? Y en abril especialmente se realizan campañas de orientación porque el 26 de abril es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, a manera de conmemoración se suele trabajar en campañas de orientación durante estas fechas en particular, pero es una, digamos, práctica que SUNAFIL tiene implementada durante todo el año. En línea con ello, en línea precisamente con esta que además seguridad y salud en el trabajo es una de las materias más investigadas por parte de SUNAFIL. Hace relativamente bastante poco, hace unos meses atrás, en noviembre, se publicó un precedente del Tribunal de Fiscalización Laboral que ha establecido que los inspectores de SUNAFIL podrían sancionar no más de una vez, como dice el titular, por los distintos incumplimientos que originen un accidente laboral, sino que si se identifica que el accidente de trabajo tuvo origen multicausal, se deja de aplicar un artículo específico que es el que tipifica y condensa todos los incumplimientos en materia de obligaciones laborales, que es el artículo 28.10 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajos, y se puede multar de manera consecutiva a los empleadores
por la concurrencia de todas estas infracciones. Estamos retornando un poco a un criterio que existía antes, antes del accidente de McDonald's, y que precisamente con el accidente que ocurrió en el caso de McDonald's se ha vuelto a retomar para de una manera u otra poder establecer multas más altas en función a la gravedad que pueden comportar los incumplimientos advertidos, ¿no? Digamos que es una visión mucho más protectora y punitiva de lo que significa la prevención de los riesgos laborales, pero que un poco orientada a disuadir, si se quiere ver de esa manera, a los empleadores de dejar de ejecutar las obligaciones, porque no ejecutarlas supondría un tema mucho más costoso, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que nos movemos, ese es el contexto en el que, bajo el cual tenemos que, digamos, darle una mirada bastante detallada a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, y a manera de hacer un recuento de qué tenemos y qué no tenemos. Pero para estar un poco centrándonos en la prevención de accidentes de trabajo, en las próximas láminas vamos a conversar sobre qué acciones se pueden implementar o se deben implementar para prevenir los accidentes de trabajo. Ojo que un accidente siempre es potencialmente susceptible de producirse. Ustedes que trabajan en el mundo de seguros, además, tienen bastante claro el concepto de siniestralidad, el concepto de probabilidades, así que, y por más que podamos prevenir y tener un sistema perfecto o diseñado o con el mejor diseño posible, los accidentes ocurren. Ocurren por diversas causas, y precisamente también vamos a hablar un poco de cómo la investigación nos puede ayudar a liberarnos de estas responsabilidades si es que tenemos un sistema que funciona bien. En primer lugar, y como punto de partida, es importante saber y conocer que todos los empleadores están en la obligación de implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que bajo los principios que inspiran nuestra legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo supone el planificar como punto de inicio, el hacer, el verificar y el actuar. Es un sistema de mejora continua, además es un modelo dinámico que se sustenta en este principio de mejora continua, que exige un compromiso directo y digamos, coherente del empleador entre lo que se planifica y lo que se va a hacer, que exige también una participación activa de los trabajadores, ya sea a título individual, a través de sus representantes o a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que aspira a que se fomente una cultura de prevención antes que mecanismos reactivos o de subsanación de daños. ¿Cómo se expresa el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La parte de la planificación, que es además la parte en la que ponemos el primer cimiento para diseñar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, supone definir una política en seguridad y salud en el trabajo, identificar los riesgos asociados a las actividades que desarrolla la organización, elaborar los instrumentos de gestión, documentos y procedimientos, que son varios y que la ley exige implementar, desarrollar, difundir, capacitar. Importante también el tema de la capacitación, porque además con el accidente que ocurrió en este local de McDonald's, además decantó un hito importante en la modificación de varias obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el desarrollo de las capacitaciones. Esto fue antes del COVID, pero se exigía que las capacitaciones fueran presenciales y que se estuvieran centradas en el ambiente de trabajo específico en el cual los trabajadores y trabajadoras desempeñaban su actividad, precisamente para tener un correcto entendimiento de los riesgos que estaban mapeados en el espacio físico.
Esta etapa de la planificación también supone hacer evaluaciones médico-ocupacionales de ingreso para registrar cómo llegan los trabajadores a nuestra organización en materia de seguridad y salud. La ejecución o la etapa del hacer, ¿no? De hacer todo lo planificado, involucra una toma de conciencia por parte de todos los que integran la organización, la asignación de recursos y la asignación de responsabilidades para determinar quién hace qué cosa, y esto es muy importante, además, la asignación de responsabilidades al momento en el que se enfrentan los empleadores a una potencial imputación de responsabilidad penal, ¿no? Porque quien maneja y quien controla el proceso es responsable de un proceso. Entonces, si esto no está claro en la organización, penalmente, en nuestra experiencia, la primera y principal figura a la que el policía o la fiscalía va a mirar es al gerente general. Entonces, es importante que la asignación de responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo estén claramente definidas y que se establezcan mecanismos para controlar esta ejecución. Esto en la etapa de verificación. La etapa de verificación pasa por hacerte una pregunta y responderla. Las cosas pasaron según lo planificado, entonces para poder responder esta pregunta, lo que se hace es establecer mecanismos de medición y seguimiento, emplear y desarrollar la investigación de los accidentes de trabajo, de los incidentes, sean incidentes peligrosos o no, especificar la fuente de las enfermedades ocupacionales, identificar las acciones correctivas de todo aquello que vaya sucediendo en la organización a lo largo del año, porque vamos a ver que los instrumentos de gestión además se planifican de manera anual. Y por último, la actuación. La actuación para lograr la mejora continua. La actuación para lograr la mejora continua implica revisar al más alto nivel de la organización cuáles son todas las decisiones que se van a ejecutar para mejorar aquello que se ha identificado como un punto que tiene oportunidad de mejora. Y cuáles son las acciones correctivas que se van a implementar para precisamente corregir todo aquello que no se mapeó correctamente o se omitió refrescar en los procedimientos de trabajo o simplemente no se tomó en cuenta al momento de realizar el mapeo de riesgos inicial. En esta parte vamos a revisar, salvo que haya alguna pregunta respecto de el funcionamiento del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, me gustaría en este momento hablar con un poco de detalle sobre los documentos estrella del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué lo hemos denominado documentos estrella? Porque son los documentos que ante una inspección de trabajo o ante una defensa en un tribunal civil por una situación por una demanda de indemnización por daños y perjuicios, van a ser los que tengamos que exhibir y defender como documentos que han sido trabajados de la manera más seria posible para prevenir los riesgos asociados a la actividad de los trabajadores y las trabajadoras. En primer lugar, y como punto de partida, tenemos a la política de seguridad y salud en el trabajo, que es una declaración de principios que el empleador está obligado a difundir e implementar medidas para cumplir los objetivos que en esta política se trasladan y se comprometen a ejecutar. Como línea de principio, los trabajadores están en la obligación de colaborar para conseguir los objetivos que la política establece. La política es un documento corto, tiene que ser directo, tiene que, tener un lenguaje sencillo para que los trabajadores puedan comprender cuáles son los objetivos que la compañía busca en materia de seguridad y salud en el trabajo y en línea con ello puedan contribuir para su consecución. Otro instrumento súper importante además es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador está en la obligación de desarrollar un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y debe ser entregado bajo cargo a los trabajadores y supervisar
que el contenido de este reglamento sea interiorizado, sea comprendido por los trabajadores y sea ejecutado, ¿no? Se lleve a cabo de manera adecuada, se ejecute en el día a día. Por ejemplo, en el caso de McDonald's les comentaba yo que una de las infracciones que fueron advertidas es que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo no contenía un estándar de seguridad específico para la limpieza de las áreas del centro de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante, bajo esta mirada, no utilizar formatos que pueden no reflejar la situación específica de cada organización y las actividades productivas que cada organización tiene. El acompañamiento de una empresa o de un profesional en seguridad y salud en el trabajo, ingenieros que se encargan de desarrollar estos instrumentos, porque son instrumentos técnicos, son una obligación legal y la ley establece requisitos mínimos para su desarrollo y te brinda parámetros y tal vez te puede brindar los formatos, pero el acompañamiento para realizar, esta documentación y para que esta documentación refleje de manera adecuada los riesgos y las medidas de prevención asociadas a esos riesgos, tiene que realizarse con la mirada de un profesional, de un especialista en el desarrollo técnico de estos instrumentos. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es el documento, además, macro, ¿no? Lo que nos va a servir como la identificación del conjunto de las actividades de prevención que el empleador va a establecer para ejecutarse a lo largo de todo un año. Debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo cual tiene que socializarse en una reunión, en la primera reunión de Seguridad y Salud en el Trabajo que le desarrolle el comité, para conversar sobre la planificación de estas actividades de prevención que van a ser ejecutadas en el año, ¿no? De hecho, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo integra el plan de capacitaciones anuales, integra el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y es el instrumento que va guiando de una u otra manera o tiene el cronograma de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, el presupuesto que se va a asignar para estas actividades y los mecanismos de supervisión para la ejecución de lo planificado en el año. ¿Qué es importante también desarrollar ahora que ya la gran mayoría de organizaciones están retornando a laborar presencialmente, ¿no? Y sobre todo aquellas que exponen a mayores riesgos a sus trabajadores, como pueden ser empresas industriales o la actividad de construcción civil. Este documento es súper importante, es el mapa de riesgos, que es el plano del área de trabajo y que representa las condiciones de trabajo con el objetivo de localizar e identificar a través de señalética, que además es una señalética específica y que está contenida en una norma técnica, los puestos de trabajo, maquinarias o equipos que supongan un alto riesgo para la seguridad y salud en el trabajo o condiciones de seguridad que se deban advertir. Acá en este ejemplo, este mapa de riesgos de una oficina administrativa y de almacén, pueden ver los riesgos, ¿no? El mapeo de los riesgos. Esta área física, ¿a qué riesgos nos expone? Piso resbaloso, riesgo ergonómico para las personas que realizan labores en escritorio, cuidado de caída de objetos, porque podemos tener anaqueles en el almacén, atención de riesgo biológico, porque estamos cerca a la salida de los servicios higiénicos, atención o peligro de caídas, porque hay escaleras, atención de riesgo eléctrico, porque seguramente hay un tablero electrónico cerca. Todo este diseño, todo este mapeo de los riesgos, es importante desarrollarlo y exhibirlo en un lugar visible para que los trabajadores puedan estar informados sobre los riesgos del espacio físico. Este documento se elabora con participación de los representantes de los trabajadores, delegados y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, precisamente por la importancia que tiene
el conocer todos los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, y sobre todo porque son los trabajadores que laboran en determinado espacio quien tiene conocimiento específico del espacio, ¿no? Entonces, su contribución para el diseño y el relevamiento de los riesgos de las áreas es muy importante. El documento denominado Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles, el IPRC, es, si no el documento más importante, digamos uno de los que mayor relevancia tiene. ¿Por qué? Porque es la herramienta básica para la gestión de riesgos. El IPRC es un documento difícil de leer. Si me preguntan, a mí es un documento difícil de leer y entender si es que uno no está familiarizado con el contenido, pero una vez que se familiariza con el contenido, entiende un poco la lógica que tiene el instrumento, este instrumento de identificación de peligros, evaluación y riesgos y controles. Es un documento bastante técnico y se construye además a través de unas fórmulas para medir el grado de probabilidad del riesgo, el grado de probabilidad de un siniestro, ¿no? Y permite identificar los peligros que generan los riesgos a la seguridad y a la salud de las personas que forman parte de la organización. Tiene que realizarse una actualización anual, permite implementar las medidas necesarias para eliminar o controlar los riesgos e implica mapear todas las actividades que los trabajadores realizan en ejecución de su puesto de trabajo. Por ejemplo, hace unos días yo conversaba con uno de nuestros clientes que se dedica a la comercialización de productos alimenticios, y me comentaba que que se había producido un accidente de trabajo de una vendedora que se estaba desplazando en scooter por tu zona de trabajo. Un scooter suyo, de estos scooters que utilizan las personas para movilizarse en distancias cortas, que no se sabe si es que necesitas, bueno, no necesitas licencia para manejarlas, pero al final tiene una regulación específica. La trabajadora iba sin casco, iba sin rodilleras, casi, o sea, el accidente fue bastante grave, o sea, tuvo que afrontar una operación quirúrgica para atender una fractura bastante compleja en tibia y peroné, según me comentaron. Y claro, se estaba verificando un poco digamos, la importancia de que los trabajadores informen si es que iban a utilizar un vehículo distinto a lo que como ordinariamente suelen desplazarse los vendedores, que es en su zona de trabajo a pie o que es digamos, en transporte público o transporte privado, ¿no? Pero lo que identificamos, precisamente por algunas ya particularidades de la situación y por la negativa de la trabajadora a reportar el accidente, lo que identificamos es que el IPRC no tenía mapeado el riesgo de desplazamiento del personal de ventas que hacía trabajo en campo, que es un riesgo importante, porque cuando tienes a una persona que labora en la calle, tienes que mapear no solamente los riesgos asociados digamos, a los asaltos en las calles, ¿no? Sino también a estas situaciones como pueden ser choque de vehículos, si es que implica desplazamiento en medios de transporte, atropellos, porque son riesgos de su actividad, porque su actividad se ejecuta en un lugar distinto al centro de trabajo. Entonces, tenemos que ir más allá. El espíritu de prevención de la seguridad y salud en el trabajo nos obliga a mapear estos riesgos para establecer controles precisamente. Mapear estos riesgos y establecer controles. Y claro, si es que tú tienes mapeado dentro del IPRC que un riesgo de la actividad en el desplazamiento son los choques en autos o los atropellos, los controles que puedes establecer dentro de esta, digamos, para minimizar estos riesgos es la prohibición de utilizar vehículos bimotores como pueden ser una moto, como puede ser una bicicleta o como puede ser un scooter, ¿no? Y en caso admitas la utilización de estos implementos,
establecer que los trabajadores están obligados a utilizar el equipo de protección personal previsto legalmente para estos implementos. Por ejemplo, en el caso de bicicletas, ponerse el chaleco con los signos reactivos, la alarma para notificar el pase de la bicicleta, el casco, rodilleras, coderas, etcétera, ¿no? Para minimizar las consecuencias que puede tener un accidente en uno de estos vehículos. Entonces, es por esta razón que yo les decía que es de repente uno de los instrumentos más relevantes porque permite anticiparnos a estas situaciones, ¿no? Como consecuencia de la modificación de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo que se dio en el 2009, se estableció que el IPRC tenía que actualizarse como mínimo anualmente y que era necesario que se observara un contenido mínimo que antes no estaba previsto, ¿no? Se estableció que tenían que anticiparse y mapearse todas las actividades rutinarias o no rutinarias y las situaciones de emergencia que los trabajadores y trabajadoras tenían que afrontar como parte del ejercicio de una función en específico. Se me fue la lámina. También se anticipó que se tenía que anticipar las condiciones de trabajo existentes y la anticipación en caso de los trabajadores sean especialmente sensibles a factores de riesgo. Esta situación además la vimos bastante, de manera bastante detallada para los casos en los cuales se obligó a incorporar como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 las medidas de prevención y control del COVID-19. Se exigió que se integrara al IPRC el riesgo de contagio al COVID-19 y los controles que la compañía tenía que implementar para prevenir el contagio y mapear cuáles eran los factores de riesgo o qué factores de riesgo exponían o ponían en situación de mayor vulnerabilidad a determinados trabajadores. También se exige que se mapeen los peligros y los riesgos existentes o posibles. Precisamente en esta mirada preventiva, también no solamente se mapea y se identifica lo que existe, sino también todo aquello que potencialmente puede ocurrir que guarde en relación con el medio ambiente de trabajo o la organización del trabajo. Se establece que es necesario incorporar situaciones especiales como las medidas de protección para trabajadores con discapacidad, la evaluación de factores de riesgo para las personas en la procreación, que sea y se desarrolle el IPRC con enfoque de género y se establezcan medidas especiales para el control de riesgos en el trabajo de adolescentes, si es que la actividad así lo requiere. Y finalmente que se incorporen los resultados de las evaluaciones de riesgo realizadas anualmente y los datos estadísticos recopilados en el proceso de medición de las actividades de supervisión. Como les comenté e insisto siempre yo mucho con esta reflexión, estos documentos son documentos de carácter bastante técnico, con lo cual el acompañamiento de un especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo es sumamente importante para que se pueda desarrollar de manera adecuada y se puedan mapear todos los riesgos que están asociados a esta actividad. Solo como reflexiones finales de la importancia del IPRC, es un documento también que hay que entregar a los trabajadores. Los trabajadores se encuentran en la obligación de leerlo, comprenderlo e interiorizarlo. Hay que ser bastante claros en trasladarles la indicación de que no es un documento que tiene que ir a sus archivos o a sus legajos y que lo recibí y me olvido de él. No, es un documento sumamente importante para prevenir y alertar de los riesgos a los que los trabajadores se encuentran expuestos. Y durante la ejecución de las labores, los trabajadores tienen que revisar que su actividad que los riesgos que están mapeados sean coincidentes con la realidad, ¿no? E informarse de actividades no incluidas. De hecho, el espíritu crítico en el diseño de los instrumentos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es clave.
el espíritu crítico de los trabajadores, de la organización en sí, y también la apertura para recibir la formulación de cualquier oportunidad de mejora que pueda ser presentada por los trabajadores y sus representantes. Otros documentos sumamente importantes, y en mi experiencia he visto que en la evaluación que realizan los inspectores de trabajo y en el manejo que realizan algunos empleadores de estos documentos, suele ser solo por cumplir, ¿no? Y esto en la inspección de trabajo sale a flote porque ves que utilizan análisis de trabajo seguro o procedimientos de trabajo seguro, incluso para actividades distintas a la que originaron el accidente, y que no son completados por las personas que van a ejecutar la actividad, sino que las completó un tercero. Entonces, es importante tomar en consideración, sobre todo para quienes ejecutan tareas o trabajos que exponen a riesgos importantes al personal, que estos documentos se manejen de la manera más profesional posible y de la manera más adecuada posible, porque completar un formato de análisis de trabajo seguro o elaborar un procedimiento de trabajo seguro que no se actualice, que no tenga vinculación con la actividad que se va a realizar, o que no se implemente el procedimiento de trabajo seguro y hay un análisis de trabajo seguro para una actividad que no tiene un procedimiento de cómo realizar esa actividad bajo un protocolo de seguridad, no sirve, y lo importante de esto es que puede desencadenar un accidente con consecuencia fatal, con las consecuencias además que esto trae para las organizaciones, que exceden la lamentable pérdida de la vida humana o la afectación importante de la integridad física de los trabajadores, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, que de por sí ya son pérdidas importantes, pero cuando ocurre un accidente de trabajo, las pérdidas se multiplican. Ahora lo vamos a ver. El análisis de trabajo seguro, solo como temas conceptuales, define los pasos principales del trabajo de la tarea, identifica los peligros asociados con cada paso, desarrolla el procedimiento de trabajo que eliminará o reducirá al mínimo los peligros que se han identificado, y al identificar estos riesgos, elimina las posibles pérdidas en el ejercicio de la actividad. El procedimiento de trabajo seguro es un instrumento que describe secuencialmente las etapas que componen un trabajo, los peligros presentes y las medidas de seguridad para evitar accidentes en la ejecución de ese trabajo. Estos registros también son sumamente importantes de revisar y de implementar, porque dentro del set de documentos que los inspectores de trabajo solicitan cuando hacen las verificaciones en materia de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, está el tener el repositorio de los registros obligatorios, ¿no? El registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros, el registro de exámenes médicos ocupacionales, que es distinto al registro de enfermedades ocupacionales, el registro de estadísticas en seguridad y salud en el trabajo, el registro de equipos de seguridad o emergencia, el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores disergonómicos, registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo y registro de auditorías. En total, 8 registros que la normativa nos exige implementar para poder hacer un seguimiento específico y continuo de las obligaciones que nos impone la normativa monitorear, que nos impone la normativa vigilar y controlar. Y hay un plazo de conservación, el plazo en el que se deben conservar los registros, en el que los empleadores están obligados a mantener una copia de estos documentos, 20 años para el registro de enfermedades ocupacionales, 10 años para los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos y 5 años para los demás registros. Si bien es un plazo bastante amplio, hay que tomar en consideración, sobre todo para el tema del registro de enfermedades ocupacionales y los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, que una demanda de responsabilidad por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo
o de una enfermedad ocupacional puede formularse incluso, puede formularse dentro de un plazo máximo de 10 años. Es decir, un accidente que ocurre este año podría ser demandado en vía de responsabilidad civil hasta el 2033, con lo cual es importante preservar esta información también para efectos de una eventual defensa en sede judicial. De manera bastante rápida, y que es importante no dejar de mencionar, es que las medidas de prevención y de protección de la seguridad y salud en el trabajo no solamente involucra y alcanza a los trabajadores y trabajadoras de la organización. El artículo 68 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que es el empleador quien garantiza la seguridad y salud de todos aquellos que confluyen en su centro de trabajo: trabajadores, prestadores de servicios, usuarios, clientes, visitas, que confluyan en un mismo centro de trabajo. Entonces, es responsabilidad del empleador o de quien es garante del espacio físico en el que confluyen las personas, precisamente implementar las medidas de prevención y protección, y no solo eso para sus trabajadores, sino también mapear los riesgos a los que están expuestos las personas que, no siendo trabajadores, confluyen en este ambiente. Es importante verificar que quien acude a un centro de trabajo o a una instalación a realizar una actividad tenga contratados los seguros obligatorios para la ejecución de esa actividad, porque si no se activa una responsabilidad solidaria para el titular de la actividad, y vigilar también el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo de los contratistas, subcontratistas, cooperativas de servicios, terceros, que puedan desarrollar actividades de manera permanente o eventual en el centro de trabajo, porque también respecto de este incumplimiento se activa una responsabilidad solidaria para la empresa principal. Este es un tema de bastante debate porque siempre está asociado a hasta qué punto puedo yo intervenir como empresa principal en materia de seguridad y salud en el trabajo para verificar o para vigilar las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo de un tercero, sobre todo considerando que en materia de tercerización laboral tenemos pues no solamente la imputación de responsabilidad solidaria como uno de los riesgos si es que uno ejecuta o interviene de manera directa en la actividad de la empresa que provee un servicio, sino también una eventual imputación de desnaturalización del contrato de trabajo, ¿no? Del contrato de servicios. Pero lo cierto es que en materia de seguridad y salud en el trabajo, la normativa permite que la empresa principal vaya un paso más allá y que pueda tener una presencia o una intervención subsidiaria con el objeto de precisamente neutralizar cualquier riesgo que quien está, digamos, que quien debió haber mapeado no lo haya mapeado. En realidad tenemos acá que la empresa principal puede facilitar la identificación de los peligros, riesgos y transferir esa información a los contratistas o realizar un trabajo conjunto con los contratistas para identificar esos riesgos, ¿no? Transferir a las empresas terceras la información relativa a las normas y procedimientos vigentes en el centro de trabajo o en el lugar en el que se va a ejecutar la actividad. Porque es la empresa principal quien mapea los riesgos del espacio físico. ¿Quién mejor que quien es titular de un lugar para conocer qué riesgos se presentan en ese espacio? Entonces, esta información que se desarrolla, el mapa de riesgos, el IPRT, etcétera, es información que debe ser trasladada a la empresa proveedora del servicio para que ésta a su vez se la traslade a sus trabajadores y todos puedan tener conocimiento cabal de los riesgos a los que se encuentran expuestos cuando van a realizar una actividad en un centro de trabajo distinto. Supervisión, también hay un espacio para la supervisión porque la empresa principal, como ya les he dicho, asume una responsabilidad solidaria en materia de seguridad y salud en el trabajo también, así que necesita desarrollar un sistema de supervisión que permita entender el tipo de actividad que se encuentra a cargo de la empresa tercera
y los requerimientos que tiene en materia de seguridad y salud en el trabajo, designando, por ejemplo, a un responsable o gestor de servicio, que sea quien conozca y comprenda lo que se está encargando al tercero y cuáles son los riesgos de esta actividad encargada al tercero para que pueda precisamente intervenir de manera subsidiaria o facilitar. La intervención subsidiaria, solo para tenerlo claro, es, supone que se implementen medidas de supervisión orientadas a corregir deficiencias que expongan o puedan derivar en resultados adversos para la seguridad y salud de los trabajadores. Solo si la labor de supervisión ha identificado situaciones de este tipo, se implementan medidas en defecto del proveedor del servicio, ¿no? E incluye la ejecución de cualquier medida de prevención que no haya sido adoptada por la empresa contratista, ¿no? Otorgar equipos de protección personal, impedir el uso de maquinarias o equipos, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando trabajaba en una empresa, habían contratistas que necesitaban ingresar con líneas de vida, ¿no? Para realizar trabajos en altura, la limpieza de las lunas del edificio, ¿no? De las lunas exteriores del edificio. Y claro, si bien es cierto, la empresa tenía líneas de vida para proporcionar al contratista, líneas de vida que se utilizaban para otro tipo de actividades, no se entregaba y se prohibía el uso de, se prohibía el ingreso al personal al personal del tercero que no asistía con este elemento de seguridad que era básico para proteger su vida ante un riesgo de caída, porque realizaban labores de limpieza desde un piso 6, desde un piso 7. Entonces, pero siempre estaba la pregunta de, ¿podemos entregarles las líneas de vida a nosotros? Y la respuesta siempre era no, pero porque esta intervención subsidiaria al final tiene límites, y tiene límites respecto de quien controla la actividad que se va a realizar es quien contrata al trabajador, ¿no? Es el principal garante. Entonces, si yo en ejercicio de mi intervención subsidiaria entrego una línea de vida, en el ejemplo que les comento, que de repente no ha tenido un control o una homologación, o que la tengo ahí solo para situaciones de emergencia, pero no tengo conocimiento suficiente de las condiciones de este equipo de protección personal, puedo terminar exponiendo a un riesgo mayor a la persona a la que se le estoy entregando. Entonces, esta intervención subsidiaria también tiene que ser, digamos, mirada desde una visión preventiva, y no es que en todos los casos se va a otorgar equipos de protección personal. Si es que es un equipo de protección personal que debió haber llegado con la persona que iba a realizar la actividad, y esta persona no llegó con ese equipo de protección personal, entonces ahí lo razonable será prohibir la ejecución de la actividad. Pero si es un equipo de protección que falló en el proceso de la actividad y se necesita subsanar para que la actividad se siga realizando, entonces ahí la empresa principal sí podría intervenir, ¿no? Creo que hay algunas preguntas en el chat. Antes de pasar a este tema de investigación de accidentes de trabajo, voy a pasar a absolver las preguntas. ¿El IPRC tiene que entregarse cada año al trabajador? Sí, en realidad la recomendación es que sí, porque tenemos la obligación de actualizarlo. Si hay alguna actualización importante que se ha realizado, se tendría que entregar la copia actualizada, o en todo caso indicar cuál es la actualización que se ha hecho, ¿no? Bueno, esta pregunta de Diego Rizopatrón es para APECOSE. Entiendo que sí, que la intención es que se comparta la grabación. Pilar Goicochea nos pregunta si todo esto es para todas las empresas o hay un mínimo de empleados. La respuesta es que sí. Estas obligaciones, aunque algunas se presenten como muy engorrosas y muy tediosas para organizaciones pequeñas, son obligaciones que no distinguen un número mínimo de trabajadores dentro de la organización, salvo la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
que para empresas que cuenten con menos de 20 trabajadores no es necesaria, pero sí es necesario que se elija un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la respuesta es que sí, independientemente del número de trabajadores que tiene una organización, tiene la obligación de desarrollar e implementar un sistema de gestión con las características de las que estamos conversando. Pilar Goicoechea también nos pregunta si como empresa podemos contratar a un ingeniero que realice el sistema. Sí, puedes tercerizar en un ingeniero, en una persona natural o en una consultora que te ayude con la implementación de las obligaciones y con la implementación del sistema, pero el responsable del sistema y de la gestión del sistema y del monitoreo del sistema y del funcionamiento del sistema va a ser siempre el empleador. ¿Qué tipo de profesionales son los que diseñan los sistemas? Normalmente son ingenieros en seguridad y salud en el trabajo, por ahí algún abogado aventurado que esté especializado en estos temas, pero en mi experiencia, realmente tener una formación en ingeniería, por más especializaciones que un abogado pueda llevar en materia de seguridad y salud en el trabajo para comprender mejor los temas técnicos, no lo reemplaza. La formación en ingeniería para el desarrollo de estos instrumentos técnicos es bastante importante. ¿Qué pasa si SOMA considera un accidente como leve, pero en la clínica indican lesión severa? Este ya es un tema bastante también técnico, a ver si es que lo podemos resolver un poco hablando precisamente en esta parte de investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. Que esta es una etapa, además de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, bastante importante, porque como comenté al inicio, en realidad uno puede tener un sistema, el mejor de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, la mejor gestión realizada, pero los accidentes igual ocurren. Yo siempre recuerdo cuando hago visitas para un poco hacer investigaciones, acompañar en investigaciones de accidentes de trabajo a las empresas industriales, a las empresas, también he visitado empresas, a operadores portuarios, empresas mineras que tienen pues al inicio de en la puerta de ingreso, 240 días sin accidentes laborales, ¿no? 245 días sin accidentes laborales, y son logros, forma parte de los indicadores que se manejan y que cumplen los objetivos, porque hay objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo que pasan por 0 accidentes en el año. Entonces, 0 accidentes de trabajo en el año. Entonces, sí es importante además notar la preocupación por desarrollar una adecuada investigación. ¿Qué pasa cuando el accidente ocurre? Porque puede ser que no te haya ocurrido un accidente en 2 años y por eso tengas un poco oxidada la metodología de la investigación de los accidentes. Entonces, siempre es importante capacitar a las personas que van a tener el área de seguridad y salud en el trabajo principalmente, que van a tener a su cargo este tema, periódicamente las metodologías para la investigación de accidentes de trabajo así no ocurran en el año, así no hayan ocurrido en el año. Pero es importante porque cuando ocurre hay que tener a la gente lo mejor formada posible para que desarrolle su actividad. ¿Y por qué es importante realizar una investigación? ¿Para qué investigamos? En primer lugar, para identificar las causas, para corregir lo que ha ocurrido y para que no vuelva a presentarse, y para prevenir. Digamos que estos son los 3 grandes objetivos que se persiguen al momento de la investigación de un accidente de trabajo. Pero además, lo que tenemos es que la investigación nos permite entender las omisiones y las asunciones que pueden haberse presentado en la materialización del accidente de trabajo. Además que cuando se investiga el accidente de trabajo uno tiene que, dependiendo de la metodología que utilices para investigar los accidentes de trabajo, llegar a las causas, ¿no? Y tienes las causas raíz, causa que tiene que ver con factores como las condiciones de trabajo, etc. Entonces, las omisiones y las asunciones al momento de ejecutar una actividad suelen ser
el factor que determina que se produzca un accidente de trabajo. Entonces, la investigación nos va a permitir entender qué ocurrió, aprender del accidente ocurrido, de las causas que provocaron el accidente, detectar los peligros que no se hayan identificado. Por ejemplo, en esta investigación que les comenté que se activó como consecuencia del accidente de la vendedora en el scooter, ¿no? No se había identificado como un peligro para la actividad el desplazamiento en la calle, cuando el trabajo se realiza en la calle. Entonces es una omisión bastante importante en el diseño del instrumento de gestión de riesgos que es el I+D+C. Desarrollar los controles de las causas reales de los accidentes y los incidentes, es decir, establecer mecanismos para corregir y controlar la futura ocurrencia de situaciones como las que han llevado a la materialización del accidente que se está investigando, y definir las tendencias para orientar acciones de prevención. Si vemos que en el año se presentan un número de accidentes que tienen una causa, como puede ser el no haber interiorizado un procedimiento establecido para la ejecución de una actividad, y esto se presenta de manera recurrente y de manera continua, entonces algo hay que hacer distinto, ¿no? Un poco en esta frase que se le atribuye a Einstein de que solo los locos intentan hacer las cosas de manera, intentan encontrar una solución distinta haciendo las cosas de la misma manera, tomando en reflexión esta frase que se le atribuye a Einstein, es que se tienen que reorientar las acciones de prevención. Puedo haber definido yo una capacitación que no esté ayudando y que no esté contribuyendo para que los trabajadores y las trabajadoras interioricen determinado procedimiento. Entonces tengo que modificar y tengo que buscar alternativas o tendencias que me permitan reorientar esas acciones de prevención para evitar que se vuelvan a presentar este accidente, ¿no? En resumidas cuentas, la investigación nos permite evitar que se repita el accidente y se ocasionen pérdidas mayores para las personas y para la organización en general, ¿no? De manera muy rápida, también podemos acá ver quiénes investigan y quién debe involucrarse. Es importante tomar en consideración que es el área de seguridad y salud en el trabajo quien lidera y convoca a los participantes. Los participantes tienen que ser los especialistas que nos van a permitir entender la naturaleza del evento, jefes de área, supervisores, técnicos, etcétera, y las personas relacionadas con el suceso. El afectado o afectada, los testigos directos o indirectos. El testigo directo es aquel que vio de manera directa la ocurrencia del accidente, y el indirecto es quien, si bien no estuvo presente en el momento del accidente, sí puede colaborar con información periférica que nos permita de repente llegar a establecer la causa del accidente. Por ejemplo, no sé, conversó 10 minutos antes del accidente con la persona accidentada y le preguntó si ya completó el análisis de trabajo seguro, y él le dijo, sí, ya lo completó, pero lo ha completado mi compañero de trabajo porque yo he estado muy ocupado. Entonces, hay una causa ahí que es una causa subestándar, denominada causa subestándar, cuando tiene que ver con situaciones de negligencia o falta de atención en la ejecución de la labor atribuibles a la persona que se ha accidentado, ¿no? Y en los casos en los cuales hay un accidente de trabajo con consecuencia mortal, intervendrá el Ministerio de Trabajo dentro de las facultades de fiscalización y también el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablamos hace un momento del contexto y de la importancia de prepararnos para, primero, prevenir y evitar que ocurran los accidentes de trabajo, pero aún en aquellos casos en los que estos terminan ocurriendo, prepararnos para afrontar las consecuencias
que, más allá de las consecuencias que pueden generarse en la integridad y la salud de las personas, la organización también tiene que afrontar. Y nuestra experiencia asesorando y acompañando a las organizaciones en los procedimientos de investigación de accidentes de trabajo y también en los procedimientos sancionadores que se activan como consecuencia de estos accidentes, es que SUNAFIL tiene una mirada en la investigación que pasa por resolver estas preguntas que las hemos seleccionado acá. Si se desarrollaron los procedimientos internos para prevenir y para mapear los riesgos, prevenir la ocurrencia de un accidente y controlarlos. Si se mapearon específicamente cuáles eran las funciones del trabajador, si la actividad que estaba realizando el trabajador era una actividad que tenía a su cargo, ¿no? Eso es en el mapeo de las funciones. Si el trabajador, alineado a esto, conocía los peligros y los riesgos asociados a la actividad que estaba realizando. Porque claro, si yo le encargo a una persona que desarrolle una actividad que no forma parte de sus funciones, de hecho ya estoy exponiéndolo a un riesgo adicional, porque si no forma parte de sus funciones, no va a conocer los riesgos y los peligros asociados a esa actividad, ¿no? En cuarto lugar, si se ejecutó una adecuada supervisión del trabajo, esto es muy importante porque en algunas superintendencias regionales, SUNAFIL tiene una interpretación bastante loca. Yo he visto ya hasta 3 procedimientos administrativos sancionadores, en los cuales se exige que haya una supervisión de la supervisión, ya en un afán muy intuitivo de la seguridad y salud en el trabajo, en el cual se multa a la empresa por no haber supervisado de manera específica y concreta una actividad para la cual el trabajador estaba capacitado, se acreditó que el trabajador estaba capacitado para esa actividad y que supondría en buena cuenta que por cada actividad que los trabajadores realicen, tengan un supervisor. O sea que por cada actividad tendría que designarse un supervisor, lo cual es completamente irrazonable, pero existe esta tendencia, lo he visto en algunas intendencias regionales, y así que hay que estar preparados para afrontar este tipo de interpretaciones, pero esa preparación involucra precisamente el estar un poco orientados a establecer los mecanismos de supervisión adecuada para la ejecución de las labores. Si el trabajador fue entrenado para ejecutar la tarea, también es una pregunta que se suele hacer en el desarrollo de las investigaciones que hace SUNAFIL, y si se entregaron los equipos de protección personal. Acá yo en este mapeo de las funciones y de los peligros y riesgos asociados a la actividad, solo quiero en un minuto compartirles una situación bastante graciosa que me tocó asesorar, en la cual un trabajador de una oficina administrativa se recostó sobre una de estas mesas, se recostó, era un señor grande, además que medía 1,90 y pesaba casi 100 kilos, se recuesta sobre una mesa auxiliar de estas de aluminio, melamine, que son armadas, y en lo que se recuesta sobre esa mesa, porque además había un video que tú veías que el señor cada vez iba reposando su cuerpo más y más sobre esa mesa hasta el punto de sentarse. Entonces, mientras más peso recaía la mesa fue cediendo. Cedió al punto que este señor se cayó de manera aparatosa encima de la mesa y se lesionó la columna, ¿no? Como consecuencia de ese golpe, además cayó, o sea, sentado encima de la mesa. Pero denunció la compañía para que se verifiquen las condiciones de seguridad. Se explicó en el procedimiento de investigación, se explicó en el procedimiento sancionador que la compañía había informado sobre los riesgos, se había capacitado al trabajador sobre los riesgos asociados a su actividad, y en realidad que la investigación del accidente de trabajo había identificado que la causa principal era una causa subestándar. Había cometido una conducta imprudente y alejada del estándar de comportamiento razonable al recostarse sobre la mesa auxiliar, ¿no? Que
que para una persona razonable, digamos, la experiencia te decía que no era una mesa que iba a soportar el peso de una persona de 1,90 m y casi 100 kilos. Pero la interpretación de la autoridad de trabajo fue que la compañía debió haber informado al trabajador de manera específica y capacitado, sobre todo, sobre los riesgos de recostarse sobre una mesa auxiliar. Así de proteccionista puede ser la visión de algunas situaciones, con lo cual, nuevamente en esta reflexión de prepararnos para lo peor, hay que hacer un trabajo muy detallado y muy minucioso de la evaluación de los riesgos, ¿no? Y claro, lo peor en un accidente de trabajo, incluso si no tiene consecuencia mortal, es seguramente la afectación de la vida, la afectación de la integridad física, de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Pero además de lidiar con eso, con la baja por licencia médica, con todas las, digamos, condiciones asociadas a o que genera un accidente de trabajo, además, los empleadores se encuentran expuestos a estas 3 situaciones legales, de las cuales ya hemos hablado con detalle, que son las inspecciones y los procedimientos sancionadores que puede activar SUNAFIL en vía administrativa. Un accidente de trabajo, además con consecuencia mortal, expone a que se detecten infracciones insubsanables, con lo cual no hay posibilidad de reducción de multa. Puede imponerse la multa en función a la totalidad de los trabajadores de la organización, dependiendo de las circunstancias en las que el accidente se haya producido. Se aplica una sobretasa del 50% del valor de la multa propuesta y expone al cierre del establecimiento, con lo cual son consecuencias bastante importantes cuando estamos frente a accidentes de trabajo con consecuencias mortales, ¿no? En la vía civil, sea que el accidente haya generado una consecuencia mortal o no, no se exponen a una demanda de indemnización por daños y perjuicios, que en buena cuenta lo que tiene es una pretensión económica detrás, solicitando la reparación por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Y como les comenté hace un momento, los trabajadores y las trabajadoras tienen hasta 10 años para poder demandar este tipo de pretensiones. Y en la vía penal, expone también a la apertura de una investigación penal por delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que en el año 2019, bueno, 2020, inicios del 2020, y como consecuencia del accidente que ocurrió en McDonald's, fue modificado, ¿no? Entonces, de hecho, acá como dato anecdótico, y ya para un poco cerrar esta parte, porque ya estamos fuera de tiempo, como dato anecdótico, la investigación penal que se activó en contra de McDonald's no se formalizó la denuncia porque la compañía suscribió una transacción extrajudicial reparatoria con los familiares de los 2 chicos fallecidos, ¿no? No se tiene dato concreto de los importes que estuvieron involucrados en estas reparaciones, pero se habla de que fueron entre 750.000 y 1 millón de soles los importes involucrados para que el proceso penal no continúe, para que no se abra la instrucción fiscal y no exponer a los funcionarios de la compañía a un proceso penal con costoso en honorarios de abogados, que puede ser porque el trámite de un proceso penal debe ser en materia de honorarios de los abogados, es bastante costoso. Y 2, con las implicancias pues que esto tiene de tener que rendir declaraciones ante la policía, ante la fiscalía, y el riesgo reputacional que conlleva estar involucrado en un proceso de este tipo, que en el caso más grave, que representan los accidentes de trabajo con consecuencia mortal, exponen a una pena de entre 4 y 8 años a quienes se encuentran responsables, ¿no? Y bueno, finalmente, y ya para despedirnos, porque ya estamos fuera de tiempo,
¿Qué lecciones nos deja y queremos compartir un poco sobre los aprendizajes que la investigación de los accidentes de trabajo y el acompañamiento en los procedimientos administrativos sancionadores ante SUNAFIL hemos tenido, ¿no? Primero, que necesitamos monitorear de manera permanente el cumplimiento de las medidas de prevención y control. Conocer la actividad, conocer los procedimientos de trabajo seguro, saber qué equipos de protección personal tienen que ser asignados a los trabajadores y trabajadoras para la ejecución de su actividad es sumamente importante. Y monitorear de manera permanente si es que estas previsiones que hemos tomado en un primer mapeo siguen siendo efectivas. Segundo, reflexión sobre los riesgos asociados a las tareas previo a su ejecución. Es necesario que los trabajadores, antes de ejecutar una tarea, mucho más, si es que este involucra un riesgo importante para su seguridad y salud, reflexionen, recapaciten, recuerden cuáles son los riesgos asociados a esas tareas. Corregir un error natural, que es considerar que los trabajadores al estar entrenados pueden cubrir todos los riesgos, y no necesariamente. Debe existir una supervisión permanente de las actividades que los trabajadores ejecutan. Y finalmente, si existen fallas o desperfectos en las condiciones de trabajo, herramientas o equipos que los trabajadores y las trabajadoras tienen que utilizar para ejecutar su actividad, tendrá que impedirse o detenerse de inmediato la ejecución de la tarea que ha sido asignada. Y acá vale la pena recordar este sticker que uno veía, no sé si se sigue colocando, me imagino que sí, en los transportes, en los buses de transporte público, ¿no? De más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Es un poco la reflexión que está detrás de paralizar o impedir la ejecución de una actividad cuando sabemos que hay una falla o desperfecto que puede exponer la vida o la integridad física de la persona que va a ejecutar esa actividad. Y bueno, para no tomar más tiempo del que nos han concedido, que ya estamos fuera, en verdad yo agradezco mucho nuevamente la invitación de APECOSE para esta sesión. Y no sé si hay alguna... acá hay una pregunta final de Diego Hurtado: si un administrador de empresas o de profesión o corredor de seguros puede llevar un diplomado o algo parecido para diseñar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sí, o sea, en verdad sí, yo soy abogada y he llevado una especialización de seguridad y salud en el trabajo para conocer y comprender, como les decía, la técnica que está detrás del diseño de los instrumentos de gestión y el diseño del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero en mi experiencia personal, la formación en ingeniería es algo que marca una diferencia importante, ¿no? Entonces, siempre habrá seguramente gente mucho más, que tiene mucha más habilidad para estos aprendizajes. Claramente no es mi caso, por eso digo que en mi experiencia, yo lo último que hubiera estudiado es ingeniería, así que de repente un administrador sí está mayor capacitado y sí comprende mucho más rápido todos estos procesos técnicos que aprenden los ingenieros para realizar su labor, así que no está impedida su participación o su formación para el desarrollo de estos instrumentos, ¿no? O para el diseño de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, no sé si es que habrá algunas palabras finales de APECOSE o de STEG sobre la presentación. Ahí está, Pilar. Diego te ha respondido sobre las alternativas que existe ahí, recomendando a ESAN hasta el tiempo y el costo de la especialización. Bueno, entonces eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Muchas gracias a APECOSE por la invitación. Y bueno, nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisene. Gracias a todos y Muchas todas. gracias, comportan el Muy bien. PPT. De acuerdo, yo coordino con APECOSE. Gracias. Gracias.